porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Muy buenos días. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, que estén hoy con nosotros con mucho entusiasmo, con mucha alegría, revisando el mundo greco-latino gracias a la presencia de Marcelo Velázquez, que ya está hoy con nosotros y que además el programa promete, créanme, lo hemos estado preparado, especialmente Marcelo, documentándose y encontrando los mitos a la luz de la actualidad, la recreación de los mitos. Bueno, si a usted le gustan los mitos, las quimeras y todo este campo maravilloso que finalmente representa los anhelos, las preocupaciones y los abismos del hombre, los mitos, pues hoy estoy segura que usted encontrará de interés el programa. Idealmente divertido, interesante y tal vez, ojalá, inspirador. ¿Para qué? Pues simplemente para profundizar e ir al mito original. Les recuerdo que estamos trabajando básicamente con el libro de Ovidio, Las Metamorfosis, encontrando personajes que cambian, que mutan, que, bueno, entran en esa metamorfosis producida por aspectos muy profundos del ser humano que usted y yo nos identificamos con ellos también. Por ejemplo, hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, nuestra bienvenida a Marcelo, que ya está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Yolanda, buenos días. Buenos días. Con mucho gusto de estar aquí después de un mes. Espero que sí. Yo la verdad sí. siempre me sorprenden los mitos porque yo los analizo a través de mi vivencia, de mis cosas, de mí. No es nada más así como el mito, sino es el mito en mí y en lo que me rodea. Entonces generalmente me marcan, me dicen mucho. Ya lo creo que sí te cuestionan, ¿verdad? Sí. Te van a interpelar, te van a decir algo. Y a cada persona que lee el mito con esa intención, es que, insisto, Marcelo, amigos, lo humano está ahí tan presente desde que el hombre existe realmente, se inventa mitos para explicar lo que no puede. Y bueno, en el mundo griego hay una riqueza enorme, greco-latino, porque Ovidio es latino. Entonces, bueno, pues hoy hablaremos de qué mito, Marcelo. Hoy vamos a ver el mito de Narciso. El mito es muy bonito literariamente. Si lo lee uno es un gozo. No está tan complicado y está muy hermoso. Es casi un poema leerlo en lo que es las Metamorfosis de Ovidio. Yo les recomiendo a las personas que no tienen el libro o algo, que pueden buscarlo en internet, pongan Ovidio, Narciso y les va a salir el mito y léanlo. Como literatura, olvidemos de toda la otra parte, como literatura es un gozo, es casi un poema cantado. De hecho lo es. Bonito. De hecho lo es. Y hay que subrayar también que muchas veces damos por conocidos los mitos, pero cuando acudes a su fuente original te das cuenta de cambios muy marcados. Por ejemplo, pensamos que Narciso se arroja al lago. No es así en Ovidio. Su muerte es un poco más serena, de inanición tal vez. Todo esto lo vamos a ver hoy en nuestro programa. Pero ¿qué le parece si empezamos recuperando la esencia del mito para luego entrar en ya los pormenores y aspectos más puntuales? Pero el mito en sí, ese joven hermosísimo de quien se enamoraban todas las doncellas y todas las ninfas del bosque, Narciso. Le voy a pedir a Marcelo que recuperemos el mito de una manera muy sencilla inicialmente. Marcelo. Acentuando, nada más reforzando lo que ya habías dicho, hay que tomar en cuenta que estamos basados en las Metamorfosis de Ovidio, porque hay varias versiones. Entonces, si alguien escucha eso, yo no lo había oído, porque sabemos que hay personas que conocen esto muy bien y pueden decir, espérate, eso no es así. Estamos basados específicamente en las Metamorfosis. Hay variantes en los diferentes escritores. Y autores, sí. Entonces, Narciso era un joven hermosísimo que no era aparentemente consciente de su belleza. Caminaba por el mundo haciendo que todo el mundo cayera a su alrededor rendido a sus pies. Ese es la personalidad de Narciso. Y estamos pensando en un joven muy jovencito, casi un efebo, ¿eh? Estamos hablando de un jovencito de 16 años. Sí, 16, 17 años. ¿Se puede imaginar esa edad tan especial en que los jóvenes ya no tienen la inconsciencia absoluta del niño, la ingenuidad del niño, pero tampoco tienen todavía la malicia del adulto? Entonces esa edad un tanto vulnerable, no existían los espejos como tales. Efectivamente, Narciso era un tanto inconsciente de su belleza, pero no de lo que provocaba. Entonces él caminaba por el mundo y no volteaba a ver prácticamente a nadie. De él se enamora una ninfa que se llama Eco.
va muy pegado al mito de Narciso, Eco. Eco era una ninfa que solamente podía, por un castigo de Hera, solamente podía repetir las últimas palabras de lo que decían los demás. No podía hablar primero y no podía decir más que las últimas palabras. Se enamora de Narciso un día que Narciso anda cazando y lo empieza a seguir. Narciso se queda se recarga a descansar y ella mueve las hierbas, suenan y entonces él pregunta, ¿alguien anda ahí? Y ella solamente contesta, ahí. El eco. Entonces ella dice, ven. Y contesta ella, ven. Ven, juntémonos, le dice. Entonces ella, muy emocionada ante esa palabra, sí, sale, dice, juntémonos, pero sale con los brazos abiertos. Y él en ese momento reacciona y se va. Y le dice, no vas a tenerme, no vamos a estar, tú y yo, tú no puedes tenerme a mí. Así. Y se va. Pasa que esto que sucedió con Eco sucede con diferentes ninfas. Pero hay que subrayar entonces el hecho de que, dice la leyenda, que Eco, desolada ante el rechazo, una mujer rechazada, se la puede imaginar, ella corre y se refugia en una gruta, y desde entonces ahí se queda para siempre, y desde entonces solo queda su voz. Y sus huesos se convierten en piedras. Eco. Entonces él se va, y eso que sucedió con Eco sucedió con varios. Dice el mito que alguno, porque en el mito habla de que él no le hacía caso ni a los hombres ni a las mujeres. Y alguno hombre le pide a Némesis, que le dice a Némesis que el día que él se enamore sufra lo que nosotros sufrimos. Entonces, un día pasa que Némesis es la diosa de la venganza o de la justicia, es la que se encarga de hacer que las cosas sean, hasta cierto punto, queden sin deuda. Yo agregaría, es la diosa de las consecuencias, o sea, nunca castiga gratuitamente. La némesis de algo es cuando ocurren las consecuencias de un hecho. Eso es importante subrayarlo. Y Narciso tiene una némesis también. Sí. Entonces un día anda cazando Narciso, se sienta a descansar en el bosque, tiene sed, llega a un lago que habla que es un lago puro. Jamás en la vida le había caído ni el polvo ni la hoja de un árbol, no. Nunca una persona se había visto en él, ningún animal había llegado a tomar agua en el lago. Y él se recarga y le da sed y se agacha al agua a tomar agua y por primera vez se ve. Y cuando se ve, queda extasiado de lo que ve. Él no está consciente que es él todavía. Sí. Sino se queda extasiado de lo que ve y empieza a hablarle, a decirle que salga, que venga, que incluso intenta besarlo, pero pues se agacha y cuando lo besa se borra la imagen. Sí. Pero es maravilloso esta parte, literariamente hablando, que luego leeremos al texto de Ovidio, porque él dice, debe quererme ese muchacho, porque también se acerca, cuando yo intento darle un beso, él también se acerca. Es una parte muy, muy bella, es como bien lo dices, una poesía. Estamos hablando del Narciso. Eventualmente algunos han considerado que esto es una fábula moralista para los muchachos griegos. Recordemos que los efebos griegos eran figuras muy atractivas para el mundo griego, ¿no? Entonces, bueno, se intenta que sea una fábula moralista. Pero vamos a ir a un corte en este momento. Y tenemos regalos para usted. Rápidamente podemos decir, Marcelo, por favor. Sí, les traje 8 CDs del programa de Hombres Leyenda del 2013. Yo lo he disfrutado mucho, ahora en la búsqueda de encontrar los que fueron, para que si los quieren ver. Vaya que Marcelo a mí siempre me sorprende, nunca sé qué regalos va a traer. Y sí, por lo que veo, ha compilado varios programas de A las 9 con usted. Hombres Leyenda, hablamos de James Dean, hablamos de, bueno, sí es verdad, hace ya rato. Sí. Entonces hay discos para que usted recuerde, discos compactos, para que usted recuerde algunos de los programas de la serie Hombres Leyenda. Teléfonos 3030-5350 y 3030-5386. Gracias, Barcha, Diego, Ángeles, Tania, todo el equipo. Gracias. Regresamos en un momento para seguir hablando de ese insensible Narciso que rechazaba el amor más allá de él mismo. Volvemos. A las 9 con usted.
Regresamos. Estamos hablando de la historia de Narciso y yo le recuerdo que estamos citando como fuente, aunque existe en otros autores, a Ovidio, al latino Ovidio, y es especialmente hermosa y poética la versión que hace Ovidio, incluso comprensible y llena de ternura. A mí ese muchacho que se mira y que quiere alcanzarse, ignorante de que es solo su reflejo, me llena de ternura. Y bueno, de ahí se derivarán una serie de conceptos y recreaciones del mito, empezando por Sor Juana, por Oscar Wilde, en fin, muchas recreaciones más. Ya hablaremos de ello. Pero concluyamos ese mito en voz de Marcelo Velázquez. Por favor, Marcelo. Bueno, estábamos en que él se descubre en el agua, pero él no sabe qué es él. Entonces él se está viendo y él está hablando al otro que está del otro lado del agua, que salga, que venga. Y entonces ahí es donde viene que él no era tan inconsciente de su propia belleza, porque le dice, me ama tú, yo sé que tú me quieres, porque, o sea, yo sé que te gusto y que me quieres porque me tratas de besar, además. Me respondes. Me respondes, y además a mí me han amado ninfas y me han amado mujeres y mancebos, y o sea, sí. Le dice todo eso, se lo está platicando hasta que llega un momento en que él se da cuenta de que es su propia imagen lo que está viendo. Entonces él le dice, ya no me engaña más, es mi imagen lo que veo. Y allí es donde viene el acto de voluntad, que es lo que lo lleva a la consecuencia. Porque él dice, pues entonces moriremos. O sea, es mi imagen, pero como yo soy la presa del mismo predador, termina él diciéndolo, entonces moriremos. Acércate un poquito el micrófono. Entonces moriremos. Y se deja. Y a la agonía, Eco lo está viendo, porque Eco sigue enamorada de él. Entonces, a sus ayes y a sus quejas y a todo, ella repite siempre la última palabra con el mismo dolor hasta que se muere. Cuando se muere, llegan las hermanas y empiezan a querer hacer la pira funeraria y demás, pero cuando van a recoger el cuerpo para llevarlo al sepulcro, ya no está, y en su lugar está una flor blanca a la cual le pusieron Narciso, que tiene como característica que es una flor muy hermosa, pero que despide un aroma muy, muy feo. Desagradable. Entonces, en eso se acaba el mito de Narciso. Bueno, me gustaría que fuésemos al texto de Ovidio, si lo tienes, por favor, para leer esta parte final, en ese monólogo que él hace cuando está viendo su propio reflejo, que le dice, te llamo y no vienes, pero sí me contestas. Esa parte, quisiera leerlo, por favor, Marcelo. Dice, ¿alguno acaso, oh bosques, amó más cruelmente? Lo sabéis, pues a muchos les disteis refugio oportuno. A alguno, pues, de vuestra vida, ya tantos siglos pasaron que se haya así consumido. ¿Recordáis en edad tan extensa? Me gusta y lo veo, sí, pero aquello que veo y me gusta no lo encuentro. Tan grave error sujeta al amante, no nos separa porque más me duela un mar desmedido, ni caminos, ni montes, ni muros con puertas cerradas. Agua exigua lo impide, y el mismo ser poseído desea. Pues cuántas veces mis besos acerco a las límpidas linfas, tantas él hacia mí levantando la boca se esfuerza. Y querías tocarlo, a los amantes algo mínimo aparta. Quien quiera seas, sal, porque a mí, joven único, engañas a donde ansiado te vas. Ni mi edad, ni mi aspecto sin duda son para que huyas, incluso las ninfas me amaron. Me prometes no sé qué esperanza con rostro amigable, y cuando te tiendo los brazos, libremente los tuyos alargas. Cuando río, me ríes. También he notado a menudo tus lágrimas si vierto las mías, y al gesto también un reflejo devuelves, y por cuanto sospecho de tu hermosa boca al moverse, restituyes palabras que a mis oídos no llegan. Ese soy yo, lo he sentido, y ya no me engaña mi imagen. Ardo en amor por mí, las llamas promuevo y padezco. ¿Qué haré? ¿Sé rogado o rogar? Pero, ¿y qué es lo que ruegue? Lo que deseo está en mí, la abundancia me ha hecho indigente. ¡Ay de mi propio cuerpo! Ojalá separarme pudiera. Insólito voto de amante, querer que no esté lo que amo. Ya mis fuerzas me quita el dolor. De mi vida no resta ya un largo tiempo, y en esta joven edad yo me extingo. No me es grave la muerte, al morir dejaré mis dolores. El amado, quisiera que más duradero viviese. Ahora concordes en un alma sola, los dos moriremos. Bueno, pues ahí tenemos ya la resolución del mito,
Y es la versión más clásica, la de Ovidio, por supuesto, es la que más se trabaja, se recuerda, se conoce. Y sabemos pues que por extensión se habla del narcisismo cuando una persona es incapaz de amar y vuelca todo su eros hacia sí mismo. El narcisismo que está tan presente, el narcisismo que se deriva de este mito, de esta figura. Pero bueno, vamos un poco más como las frecuencias, que luego vienen las secuencias y demás, pero vámonos antes. ¿Quién era Narciso? ¿De dónde nace? ¿Quiénes eran sus padres? Todo esto está dicho también en el mito. ¿Te parece, Marcelo? Sí, Yolanda. Mira, Narciso era hijo de Liríope y Cefiso. Cefiso era un dios río, Liríope era Céfiso y Liríope era una ninfa de las aguas. Era una ninfa, por lo tanto estaba siempre cerca de las aguas. Pero a Liríope la viola Céfiso. Así lo dice el mito. O sea, los dioses normalmente tenían amoríos con las ninfas y demás, y se les transformaban y se les aparecían de una manera para conquistarlas. Pero a Liríope no la conquista, la viola. Entonces, de esa unión nace Narciso. Y Liríope, yo aquí creo que vamos a entrar en un poco de polémica, pero Liríope se pregunta y va y ve a Tiresias, que es la primera acción de Tiresias después de que Zeus le da el don de la clarividencia. Recordemos y ubiquemos, Tiresias es el adivino, ciego, no puede ver la realidad, pero puede ver más allá de la realidad en todo caso. Él futurista, es una especie de profeta, digamos, es el adivino ciego que aparece Tiresias y en diversos momentos, en diversos mitos y obras. Pero bueno, Tiresias, Liríope va y consulta a Tiresias sobre sobre Narciso, le pregunta que si ese niño va a ver la madurez, sí, va a vivir mucho tiempo. Yo en lo particular se me figura que era tanto el coraje de la situación de Liríope que ella quería que el niño se muriera. Ella quisiera que el niño no viviera. Por eso va y le pregunta a Tiresias que si va a vivir mucho tiempo. Entonces Tiresias le contesta. Nada más me detengo. Que quede muy claro que esa es una interpretación tuya. Es no que viene del texto. No lo da, no lo da. Lo contrario, yo no entraría ahorita a interpretaciones así, porque quizá pueda influenciar el desarrollo del mito. Quedémonos con que el Liríope, como una madre, va y consulta por su hijo. Yo no me atrevería a decir que no quería que viviera. Eso lo dejamos entre paréntesis. Pero vámonos con Liríope. Consulta a Tiresias y le dices que si su hijo va a llegar a la madurez. Y esto, que sí es muy importante, contesta. Que si no se conoce, sí. Si no se conoce a sí mismo, sí. Una respuesta muy ambigua, pero pues muy profunda finalmente. Entonces, pasan los años, dice el mito que cumple tres veces un lustro más un año. 16. Cuando tiene 16 años, que es cuando conoce a Eco. Eco, en el tiempo del mito, todavía tenía cuerpo, todavía estaba completa, pero ya tenía la maldición de Hera, donde ya no podía repetir. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención en el mito viene de una violación, de una mamá que lo rechaza. Y tan lo rechaza, porque aquí puedes dar lo que no recibes. Yo en lo particular, si el niño no se ve en los ojos de la madre, es imposible que él se vea en los ojos de los demás. Entonces, si la mamá lo rechazó durante toda su infancia, él nunca tuvo conciencia de los demás. Él vivió porque el niño, o sea, cuando es niño, tuvo que verse reflejado en los ojos de la madre para él saberse una persona. O sea, aprende a ser él en función del reflejo que recibe de la madre y después del reflejo que recibe de los otros. Y Narciso no pasaba eso. En Narciso no se reconocía en los demás. Es más, los otros no existían para él, más que en función de sí mismo. Lo que ocurre es que sí, Marcelo, al llegar a estas interpretaciones, como dices, en lo personal, creo que entramos a un terreno muy resbaladizo porque no está dado en el texto. Entonces, sí se pueden derivar muchísimas interpretaciones, pero también yo te podría decir desde el punto psicoanalítico que una madre castrante que tiene un hijo y que se dedica 1 millón de tiempo a su niño, a ponerlo como un ser excepcional, también lo convierte en Narciso. Entonces, el argumento que esbozas de que no se ven los ojos de la madre
también cae por tierra. Por eso me parece resbaladizo el terreno de entrar a interpretaciones personales. También una madre que se fascina con su hijo y que lo coloca en un pedestal y que vive para su hijo y le refleja a su hijo su belleza, también en este caso puede ocurrir el narcisismo llevado al extremo. Entonces, simplemente acoto el terreno que puede resultar resbaladizo, sí, y la intención será ir al texto, lo que nos dice el texto, en aras de ser objetivos, ¿no? Bueno, yo en lo particular a lo que yo me refiero es que, ¿por qué una persona, un joven como él, podría tener ese grado de centralismo en su persona, y no ni siquiera de centralismo, porque es más allá de egoísmo y más allá de individualismo, es narcisismo, o sea, es los demás no existen más que en la medida que yo los veo, porque el narcisismo, esa es su parte, los demás son un objeto en función de mi interpretación de la realidad, no son ellos por ellos, son ellos por mí. Claro, claro. No olvidemos, vamos a ir al corte en este momento, pero no olvidemos que este concepto, dicen que no entra lo definido en la definición. Ese concepto narcisismo ya entrará muy posteriormente. Por lo pronto recuperemos el mito al texto y quizá en la recreación del mito podemos entrar en diversas consideraciones para no apartarnos de la claridad del mito. Vamos, no está dado ahí que el Iríope no lo quisiera o que el Iríope lo despreciara. ¿Y por qué era así? Pues una serie de mitos. ¿Por qué era el Minotauro? ¿Por qué era? Pero ya a la luz del análisis desde la actualidad podremos encontrar diversas, o sea, una gran riqueza ciertamente, pero el mito como tal no da. No lo da. Eso es importante decirlo. Vamos a ir al corte. Regresamos en un momento con ustedes. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, tenemos llamadas de ustedes. Muchas gracias por estar marcando el 3030-5350 y el 3030-5386. Se pueden llevar una serie de discos compactos que trae Marcelo, reuniendo programas anteriores, en este caso, Hombres Leyenda, y creo que les resultará interesante. Gracias por sus llamadas. Repito, 3030-5350 y 3030-5386. Gracias, Tania y Ángeles. Adelante con las llamadas, por favor, Marcelo. Nos llama Margarita Cortés Jauregui, dice que el programa está muy interesante. Ángeles González, de la colonia Bugal, me encanta que nos den otra visión de estos temas. Nazaret Ibarra Páez, Alma Ramírez Morales de Chapalita y Irma López González, nos manda saludos. Bueno. Todos están participando en la rifa. Bien, terminemos el mito analizando un poco o dando cuenta, todavía no analizamos en esta primera parte, dando cuenta del otro personaje que es Eco. Eco del Eco. Vámonos con Eco. Eco era también una ninfa, ella era servía como de Celestina para Zeus. Zeus, mientras iba y se acostaba con las otras ninfas, ella entretenía. Entiendo que Eco tenía el don de la palabra muy fuerte, muy desarrollado. Entonces platicaba mucho. Me imagino una señora así muy platicadora, que platique, y que la lengua se le mueve y hasta se la tiene que enfriar cuando termina de platicar. Entretenía a Hera mientras Zeus andaba de coqueto con las otras ninfas. Cuando Hera se da cuenta de eso, le da mucho coraje y la maldice. Y le dice, a partir de hoy tú no vas a tener más el don de la palabra, tu palabra simplemente va a servir para repetir lo que los demás digan, las últimas palabras que los demás digan, y jamás vas a poder hablar primero. Entonces, a partir de ahí Eco solamente es eso, repite las últimas palabras de lo que los demás dicen, pero Eco tenía sentimientos. Entonces es muy impresionante porque en el mito, en la lectura, tú sientes la impotencia de Eco de quererle decir a Narciso, estoy enamorada de ti, o me gustas, o qué lindo, algo, pero solamente le podía decir ven, o aquí, lo que él decía al último, pero sientes su impotencia ante la situación de ella. Y bueno, ya platicamos lo que sucedió con ella y cómo ella, con Narciso y cómo ella se dedica a irlo siguiendo. O sea, porque eso pasa y después ella sigue viendo a Narciso y sigue buscándolo, pero ya no se le aparece, ya es como va menguando y solamente queda su voz hasta que Narciso pues pasa de que se muere y ella solamente repite sus quejas. Ahora, si te parece, Marcelo, podemos pasar a otras recreaciones, interpretaciones o aprovechamientos del mito
cómo sería el concepto del narcisismo desde el punto de vista freudiano, por ejemplo, pero también desde el punto de vista religioso, el amor a sí mismo, el egoísmo o el narcisismo. 3 conceptos que podrían mezclarse, que tienen tenues diferencias, pero muy claras. Sí, fíjate que mientras yo estuve viendo el mito me asaltaron 3 cosas. ¿Cuál es la diferencia entre individualismo, egoísmo y narcisismo? Creo que la parte narcisista es la más obscura de las 3, pero pues las 3 tienen ciertas cosas que ninguna de las tienen alguna parte buena. Todas, entiendo que todas tenemos algo de ello, pero por decir, ¿cuál es la diferencia entre narcisismo y egoísmo? En el egoísmo, lo importante soy yo, pero no desconozco a los demás. Lo que pasa es que los demás, o sea, si yo voy a pasar por ahí por donde tú estés y yo te voy a molestar, a mí no me importa si te voy a molestar, pero te reconozco. O sea, yo reconozco que ahí estás, pero igual voy a pasar por ahí. Eso es como ser egoísta. El individualismo es una corriente muy ideológica actual, en la cual dice que lo que debes de enriquecer es a la persona y eso va a hacer que se enriquezca la sociedad. El individualismo, o sea, es lo primero eres tú y si tú estás bien, tú vas a hacer que lo demás esté bien. Y si eso lo replicamos en todas las personas, viviríamos en la maravilla. Eso dice el individualismo. Y el narcisismo es yo desconozco, yo lo único que veo en el mundo soy yo y todo lo que está alrededor está en función mío. Tú existes porque yo te doy la vida, o sea, yo te doy la oportunidad de existir, yo te dejo que existas. Si yo no te dejo que existas, no existe. Entonces, el narcisista tiene una propia interpretación de la realidad en la cual solo es él y los demás están para él. Cosa que en las otras no funciona exactamente igual. Las otras tienen una parte de reconocimiento del otro como otro. Bueno, ahí están 3 conceptos. Yo solamente haría algunos pequeños matices y yo no diría que el narcisismo es lo más oscuro. Al contrario, el narcisismo como tal, pasamos todos los seres humanos por esa etapa. Como tal, eso es importante decirlo. El niño pequeñito no ve a otro, sino el mundo entero está en la concepción de él. Por eso dice mi madre, mi biberón, todo es mí. Entonces todo funciona en relación con él. Pero es incluso sano que exista, porque eso es lo que te lleva a expresarte y a desarrollarte. El narcisismo temprano, por llamarle de alguna manera. Aquí entraríamos ya en una problemática que analiza Fromm con toda claridad, que le va a llamar el narcisismo maligno. Cuando avanzas y te conviertes en una persona humana y sigues en esa etapa narcisista en la cual nada importa, si tú estás bien, que se acabe el mundo. Eso ya es otro nivel. Pero el narcisismo, todos atravesamos y superamos, quiero pensar, el narcisismo, a no ser que de manera muy enferma sientas ese narcisismo maligno, síndrome de la decadencia de una sociedad, cuando a nadie le importa el otro, ¿no? Y ya personas adultas están instalados en su propio narciso y en su propio ego. No importa qué pase, la casa del vecino se puede quemar, si yo estoy bien, no me importa. Eso sería el matiz del narcisismo de esa manera planteado. Sí, o sea, y yo entiendo que de las 3 cosas nosotros tenemos un grado. En el individualismo, porque vivimos en una sociedad que ahorita, en este momento, es el individualismo lo que prima a nivel mundial. Ese es el sistema económico, es individualista. Por eso tenemos algo, crecemos con ello. Y egoísmo y narcisismo siempre tenemos algo. El asunto es, en los mitos está completamente exagerado, sí, para hacérnoslo claro. Es para que lo tengamos claro lo que es. Llevarlo al extremo para ubicar la diferencia. En el caso de Narciso no reconocía a los otros más que en función de él. Por eso le dice a su propio reflejo, hasta las ninfas me han amado. O sea, sí, él está consciente, él les da la oportunidad de que lo amen, de que lo vean, de que lo todo. Qué interesante, ¿verdad? Esta parte que nos ha compartido Marcelo. También me gustaría matizar el término individualismo, porque veo que tú analizaste una corriente de pensamiento que habla de que el individuo se enriquezca, pero eso es una individualidad. Cuando ya entramos a los ismos, son las exageraciones de esa tendencia. Entonces,
si un ser humano se enriquece personalmente para y por los demás y en consecuencia enriquece su momento y lo comparte, es una cosa, pero el individualismo es un serio mal de nuestra actualidad, sí, muy, muy serio, en el cual el individualismo ha renunciado a la parte de la ética social, vamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante matizar los términos. Yo creo que en este momento el problema no es tanto el nombre o lo que se le da, porque ya el individualismo, al nivel al que lo estamos viviendo ahorita, ya está casi volcándose en un narcisismo social. O sea, la sociedad... Es el narcisismo maligno. O sea, no ya es una cuestión exagerada. Estaba leyendo que, por decir, nunca antes como hoy, los seres humanos están volcados hacia sí mismos por función de las redes sociales. ¿Por qué? Porque por las redes sociales, en la gente que está conectada, es una interpretación personal de la realidad ajena. O sea, sí, tú no ves la realidad del otro, tú ves lo que está escrito y sí, en tu mente creas su realidad. Entonces, la realidad del otro funciona en la medida que tú sí, le das el poder a esa, le das el poder sí, a esa otra realidad de existir. Y eso nos vuelca hacia nosotros, hacia nosotros, hacia nosotros. Entiendo que son etapas pasajeras, no creo que nos vayamos a quedar porque sería la extinción. No lo sé, en eso. Escapa a nuestra pretensión de hoy. Escapa a nosotros, pero eso está pasando. El individualismo está presente de una manera muy fuerte, sin duda, y viene sobre todo, me parece, a ver, Marcelo, ¿qué opinas? Me parece que sobre todo esto nos lleva a un concepto del amor equivocado, ¿eh? Cuando de pronto tu amor no sale al encuentro del otro y te hace feliz amar, no quienes te amen, sino te hace feliz sentirte capaz de amar, potente de amar. O sea, cuando pones la pregunta en ti mismo, vamos a retomar, parafraseando el mito, Eco, si realmente amara a Narciso, querría su bien, o sea, se llenaría de alegría con la capacidad de amar. Creo que esto pone sobre el mantel el mito, finalmente, ¿no? Sí. Cambiar de lugar la pregunta sobre el amor. ¿O qué opinas, Marcelo? Sí, porque Eco podía amar, pero ella quería poseer. Exactamente. O sea, era imposible, ella no estaba amando, estaba queriendo poseer, o sea, era la misma relación de Narciso, sí, porque Narciso sí, podría darse cuenta que él se quería así. El problema es que Narciso decide enamorarse de su reflejo, ni siquiera de su persona, sino de lo que algo muerto, que era un estanque de agua, le regresaba de su propia imagen. Porque Narciso no estaba enamorándose del que los demás le decían que era, se estaba enamorando del reflejo simplemente. Y me parece que has puesto el dedo en la llaga. El gran aprendizaje del mito, en todo caso, entre otros matices, lo pongo en su consideración, es esa búsqueda del otro en función de mí mismo. Y ahí nos encontramos frases como, nos parecemos tanto, somos igualitos, piensa igual que yo, nos gusta lo mismo. Cuidado, y qué grave, porque entonces, pues enamórate del espejo. Esas relaciones especulares son muy, muy graves y son muy peligrosas. Si es un principio y luego evoluciona tu capacidad de amar, así tendría que ser. Y bueno, ¿usted qué piensa de esto? 30-30, 53-50, vamos a ir al corte. Y 30-30, 53-86. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, pues vamos al último cuarto de hora del programa con recreaciones del mito del Narciso, que las hay muchísimas. Y bueno, no tenemos mucho tiempo de dar cuenta de todas ellas, no es exhaustivo de ninguna manera, pero es interesante cómo se ha recreado el mito. Un ejemplo sería Oscar Wilde, tiene un pequeño cuento maravilloso. Marcelo, por favor. Mira, el cuento de Oscar Wilde se llama El discípulo. Habla de lo que pasa después de que Narciso muere. Es muy bonito, es muy impresionante porque creo que concreta, tiene esa capacidad de algo tan negativo aparente como es el mito de Narciso, lo termina rodeando de algo positivo para uno. Dice: Narciso era un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día cayó dentro y murió ahogado. En ese lugar nació una flor a la que llamaron Narciso.
Cuando Narciso murió, llegaron las Oréades y vieron al lago transformado, de un lago de agua dulce que era, en un cántaro de lágrimas saladas. ¿Por qué lloras?, le preguntaron las Oréades. Lloro por Narciso, respondió el lago. Ah, no nos asombra que llores por Narciso, prosiguieron ellas. Al fin y al cabo, a pesar de que nosotras siempre corríamos tras él por el bosque, tú eras el único que tenía la oportunidad de contemplar de cerca su belleza. ¿Pero Narciso era bello?, preguntó el lago. ¿Quién sino tú podría saberlo?, respondieron sorprendidas las Oréades. En definitiva, era en tus márgenes donde él se inclinaba para contemplarse todos los días. El lago permaneció en silencio unos instantes y finalmente dijo: yo lloro por Narciso, pero nunca me di cuenta de que fuera bello. Lloro por Narciso porque cada vez que él se inclinaba sobre mis márgenes, yo podía ver en el fondo de sus ojos mi propia belleza reflejada. Es una maravilla. Es una maravilla. Es que si no nos encontramos en el otro, no sabemos quién es. Es esa parte del amor. El problema de Eco, de por qué murió Eco, así lo entiendo yo, es porque el amor de Eco no, o sea, era hacia ella. El amor de Narciso solamente podía conllevar la muerte porque estaba enamorado de algo muerto. Era una imagen. No daba vida, no había manera de que ese amor produjera vida. Por lo tanto, tenía que producir muerte y tenía que morirse. Que es una de las cosas muy feas que tiene la sociedad actual cuando es tan narcisista. O sea, la sociedad actual en la que vivimos, que fomenta tanto el narcisismo, promueve menos la vida. O sea, es más en función de que en el ser por el ser. Me parece interesante haber citado hoy este cuento de Oscar Wilde, que a mí me encanta también, y que yo lo relaciono mucho con el Divino Narciso de Sor Juana Inés, un auto sacramental bastante complicado, pero que básicamente la esencia del Divino Narciso de Sor Juana Inés radica en que la divinidad, enamorada de lo humano, se hace humano y muere por lo humano. Fíjate la interpretación que da Sor Juana Inés de la Cruz. Y luego vendrá esta segunda parte, diría yo, que tiene que ver también con la potencialidad de la belleza humana. O sea, el Narciso está ahí, muere por la belleza, por la humanidad, pero la humanidad misma se ve en las aguas del Divino Narciso, como una conclusión, en su potencialidad de hombre perfecto. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, hasta ahí puede llegar la belleza humana, siguiendo ese camino del amor real. Uh-huh. Interpretaciones. Ahora sí estamos en las interpretaciones. ¿Qué les parece? Pero tenemos llamadas del público. Es más, yo te las paso para que nos las leas. A ver. Marcelino Reyes dice que los programas son muy interesantes. ¿Cómo se llama el libro que utilizan para los programas? Son Las Metamorfosis de Ovidio. Así se llama, Las Metamorfosis, y está escrito por Ovidio. Sergio Esparza, el mito de Narciso se ha llevado al teatro. Sí, muchas veces. Sí. Es que el mito de Narciso, así como tal, supongo que sí, pero aparte el mito de Narciso, hay muchas películas que hablan de él, sí, con interpretaciones propias del mito. Sí. María Castillo, los programas son de lo mejor, estamos olvidando todos los mitos y ellos nos ayudan a entender nuestra realidad. Sí, en eso sí coincido perfectamente, nos ayudan a interpretar la realidad que tenemos. Leopoldo de la Mora, está muy interesante el programa. Manuel Cervantes, Marcela Robles nos manda saludos. Ofelia Brambila dice que no se pierde el programa. Mario Gurrola, le gusta mucho el tema de hoy. Felipe Benítez, que manda felicitaciones al programa. Manuela Sahagún, felicidades por el programa. Rocío Vázquez de La Calma. Marta Rodríguez de Paseos del Sol. Roberto García, le encantan los temas de la mitología griega y que casi no se escuchan en los programas. Imelda Ríos y Celina Chapa Carrión, dice que le gusta mucho el programa. Todos ustedes están participando en la rifa. Muy bien, estamos en los últimos minutos, de acuerdo al guión también armado aquí por Marcelo, que pues, estuvimos platicando al respecto y me parece que hemos cubierto, ¿no, Marcelo? Yo creo que sí, pendiente? Me gustó mucho, creo que por allí queda algo que tú traes de una sorpresa de... Me gustaría que cerráramos con eso, sí. ¿Te parecería? Sí. Bueno, es que el mito de Narciso da tanto de qué hablar, ha dado tanto a la humanidad, tantas interpretaciones, o sea, tantas maneras de dar luz, que la verdad es de los más ricos que hay, a pesar
de lo duro, porque es duro, es la exacerbación de algo negativo hasta la muerte. Pero es maravilloso, o sea. Bueno, yo tengo una recreación del mito y lo he titulado Narciso o el devorador de lunas. Está hablando de ese personaje básicamente incapaz de amar, que va por la vida comiéndose la luz de los demás para su propia imagen. Entonces viene más o menos de esta manera. Construyó su propio mito y luego se lo creyó. Entonces se volvió tan vulnerable como el reflejo del agua en el estanque. Cualquier mínima partícula de polvo lo deconstruía, lo desfiguraba en ondas concéntricas. Para sostener su imagen, su propio mito, empezó a responder a las expectativas de la gente hasta que se perdió de vista a sí mismo. Cada vez más desesperado, acudía a beber a los pechos de la nodriza colectiva, o sea, en busca de su propia imagen. Incapaz de amar, asimiló a su culto solo aquello que le proporcionaba más luz. Después, cuando el objeto luminoso se opacaba, sin el menor escrúpulo lo desechaba, ecos y ecos, y él corría luego detrás de la siguiente onda lumínica, de la siguiente persona llena de luz, no para amarla, sino para comerle su luz, ¿no? El narciso. Finalmente, la última vez que lo vi, dice el narrador, llevaba tras de sí enredado en el cuello un doliente hilo de voz que decía: te fuiste comiendo mis lunas a mordidas hasta dejar colgado un agujero negro en medio del abismo. La humedad verde del fondo de un pozo lo protegió de la luz cuando se fundió su existencia. Este es el narciso como devorador de lunas. Básicamente una persona incapaz de amar que va a morir en la oscuridad completa justamente por su incapacidad. Lo único que te da luz en la vida es tu propia capacidad de amar y de abrir oportunidades para los demás. Sí, la capacidad de amar a otros. Desde o luego. sea, porque Desde es la luego. medida en que el amor se reproduce, o sea, es la medida en que el amor se hace más grande y entonces se genera vida. Porque el problema es ese, o sea, es dárselo a algo que no existe, dárselo a las cosas, amar las cosas. Si yo amo más mi pantalla de televisión que a mis hijos que ven la pantalla de televisión, Claro. o amo más mi casa, vivo la vida poniendo ladrillos y me hago viejito, y cuando llego a viejito me doy cuenta que nunca disfruté mi casa porque me la pasé poniendo mi vida en la casa. Pero fíjate, Marcelo, finalmente tú dices amar a otro. Fromm lo va a explicar muy bien y va a decir, no puedes amar a otro si no te amas a ti mismo. Amarte sanamente es sentirte capaz de amar, desarrollar esas aptitudes, y Santo Tomás dirá, tomarte de la mano y donarte al otro. Donar, esa es la palabra clave para el amor. Ya lo veremos con el mito de Eros. Donarte y penetrar el misterio que tiene que ver con esa capacidad de donarte a los demás. Porque si cuentas contigo, si te tienes y libremente, y tu voluntad te hace que te tomes de la mano a ti mismo y te dones, ese es finalmente el amor. Y no te dones a ti mismo, porque entonces terminarás como Narciso. Sí, y es que precisamente ese es el problema de Narciso, que Narciso, después de que se da cuenta que él está enamorado de sí mismo, decide quedarse enamorado de su imagen, decide quedarse amando su imagen. Porque ahí pudo haberse él levantado y decir, basta, o sea, no puedo estar enamorado de eso, o sea, no. Y él decidió volcarse sobre sí mismo hasta morir. Sí, sí, sí. Ahora habría que preguntarnos, ya que a ti te gusta ir a interpretaciones del mito, aun cuando no esté en el texto, pero me parece interesante, cómo creció ese Narciso. O sea, alguien le dijo, alguien le habló de su capacidad de amar, alguien le habló del respeto a los demás. No, él creció como un venadito. Sí. Porque la capacidad de amar no viene de la noche a la mañana. Implica todo un proceso de respeto, de confianza, mire usted, de confianza al otro como destino, no como medio. Pero eso se va aprendiendo desde niños. El niño impositivo, pues ahí está el Narciso del niño, pero entonces los padres, quienes le rodean, le van informando que él no es el centro del mundo. Cuidado con eso, Sí. que es un niño más, que su destino está en comunión con los demás, primero con su madre, con su padre, con el núcleo familiar, de manera
activa, es un amor activo, es un amor que produce y que tiene que ver con el deber cotidiano, que tiene que ver con la responsabilidad, con el cuidado de lo que amas y con la libertad de compartir con los demás. Sí, yo en lo particular sí creo que Narciso creció solo, nunca recibió el reflejo de amor en los ojos de la madre y demás. Y algo muy interesante, no tuvo padre tampoco que le diera la otra parte. Céfiso no aparece más que al principio cuando violó a la madre. Y yo me acuerdo en la mesa psicoanalítica que ustedes vieron el año pasado, la función del padre es destetar al hijo de la madre. O sea, y no hubo quien, o sea, si la madre se volcó a él o no se volcó y lo dejó totalmente abandonado, en cualquiera de los dos provoca un narcisismo, o sea, provoca eso que era la personalidad de Narciso. No tuvo el amor, él no tuvo el reflejo de amor, no sabía lo que era eso, él se consideraba, él era todo, fue un niño bastante único ante todo, lo único que importaba era él. Pues muy bien, Marcelo ha estado hoy compartiéndonos, Marcelo, estos mitos. Me encanta porque verdaderamente se apasiona Marcelo y le busca y vaya, encuentra interpretaciones con esa frescura de conocer un mito, ¿verdad, Marcelo? Yo creo que sí. Me encanta escucharlo tan apasionado por estos temas. Y bueno, usted también, ¿qué piensa de todo ello? Vamos a ir a la rifa porque el tiempo nos está presionando. Vámonos con la rifa, Marcelo. Yo te los paso y tú... Yo tomo una papeleta. Se accidentaron tus lentes. Ahorita los levanto. Uno de las dos, me pasaste dos. Ah, las dos son 8. Ah, es cierto, 8. Entonces llevo 3. Vámonos con Rocío Vázquez, María Castillo, Sergio Esparza, tomo la cuarta papeleta, Felipe Benítez, quinta papeleta, Marcelino Rayas, sexta papeleta, Irma López González, séptima, Marcela Sahagún y última, esta se va para Ofelia Brambila. Ahí están, repito los nombres. Ofelia Brambila, Marcela Sahagún, Irma López, Marcelino Rayas, Felipe Benítez, Sergio Esparza, María Castillo, Rocío Vázquez. Pueden pasar por su disco Hombres Leyenda, temas abordados en este programa años atrás. Y ahí están para que usted los recuerde y estoy segura que le van a interesar. Estamos llegando a los últimos minutos del programa, cumplimos lo que traíamos en el morralito. Te paso el micrófono, Marcelo. ¿Cómo vamos a concluir este tema de hoy? Pues mira, Yolanda, yo nada más invitaría a las personas a que realmente buscaran el mito de Narciso. Da mucha luz, pueden platicar acerca de él, pueden ver muchas cosas. Al irlo viendo, realmente te va dando muchas respuestas. En lo chico y en lo grande. O sea, puedes ver en el mito representaciones de tu familia, de ti, de las personas que conoces, o puedes ver respuestas a situaciones del país, de la ciudad, de la comunidad en donde vivo, de la escuela. O sea, personalidades existen y generalmente y es muy fácil, o sea, y es una manera muy como eso. O sea, Narciso se dio cuenta que él estaba enamorado de sí mismo y decidió, y así, nosotros leemos el mito, encontramos cosas y podemos decidir. A la luz de la información que vamos teniendo y el raciocinio que vamos haciendo de ella, podemos encontrar que vamos por un camino equivocado y que podemos darle la vuelta o algo. Es la función para mí que tienen los mitos. Y es la función, por eso hablar de esto en el programa. Tratar de dar luz para las personas que quieran remitirse a los mitos y encontrar respuestas a tantas cosas que tenemos siempre los seres humanos por respondernos. Además hay cantidad de material, se ha trabajado tanto sobre los mitos. Lo importante es que siguen vigentes y que nos dan para una plática sabrosa sin mayor pretensión. Y yo quiero cerrar con una frase de Jung, que dice: para el entendimiento, lo mitológico es una especulación estéril. Para el espíritu significa una saludable actividad vital. Jung. Bueno, pues estamos en los últimos minutos del programa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Tania, que nos ayudó, colaboró también en busca de las imágenes. Ángeles Rodríguez, nuestro agradecimiento. Muchas gracias a Marchita en todo lo que tiene que ver con el audio, que salga perfecto. Por eso estaba diciéndote el micrófono, porque aquí Marcha me decía micrófono. Y amigos, estamos al final del programa. Ojalá hayan encontrado algo de interés en esta conversación mañanera que una vez más hemos compartido
con todos ustedes. Este es un programa de C7 y C7 les brinda diversas opciones a lo largo del día. Quédense aquí en C7. Y les recuerdo que este programa está en televisión digital 25.2, está a través de la radio 96.3, está a través de la página de C7, www.c7jalisco.com, y se va a retransmitir y se sube a YouTube Cultura mañana o pasado, así que lo puede usted volver a escuchar. Gracias, Marcelo. Gracias a ti, Mañana, Yolanda. jueves de cine. Por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias. Tenga un excelente día. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.